Comenzar rápido con este mensaje y espero que te sea de bendición. Espero que sea de bendición esta palabra y que sepamos que el temor de Dios es algo fundamental en nuestra vida. No podemos agradar a Dios sin temor de Dios. No podemos alcanzar bendiciones sin temor de Dios. Es un mandamiento, habíamos visto que era un mandamiento del Señor. Y habíamos visto por qué también teníamos que temer. Ahora, ¿qué es lo que produce? ¿Por qué Dios nos manda a tener temor de Dios? Para que me temas, dice el Señor muchas veces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce el temor de Dios en nuestra vida? Bueno, las implicancias de temer a Dios. Vamos a arrancar rápido, ¿sí? ¿Están acá? Vamos a arrancar rápido con las implicancias de temer a Dios. Y la primera que encontramos es que nos aleja del pecado. Éxodo 20:20. Vamos rápido, usted va anotando. Y vamos rápido dejando que la palabra de Dios sea la que hable. Las implicancias de temer a Dios. Primero, nos aleja del pecado. Éxodo 20:20 dice de esta manera. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. ¿Qué hace el temor de Dios en nuestra vida? Nos aleja del pecado. Es el primer eslabón en nuestra lucha contra el pecado. Es la primera, por decirlo así, la primera razón por la que nos alejamos del pecado. Porque tenemos temor de Dios. Distinto es de cuando habla de las personas que no conocen al Señor. Dice la palabra de Dios que pecan, que suceden muchas cosas malas en el mundo porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Las personas que no conocen a Dios no tienen temor de Dios, por cuanto el pecado reina en sus vidas. En tu vida no reina el pecado. Nosotros somos pecadores, tenemos tendencia al pecado, pero el pecado no reina. Cristo reina en nuestra vida. Pero pastor, yo peco a veces. Sí, todos pecamos, pero el pecado no reina en nuestra vida, o no debiera reinar. Nosotros tenemos el poder y la unción y la autoridad y algo muy importante que nos dio el Señor, que es dominio propio, para decirle que no al pecado. Pero la primera razón que nos hace decirle un rotundo no al pecado es el temor a Dios. ¿Sí? Proverbios 16:6, mire lo que dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor es fundamental, que tengamos temor a nuestro Dios. Uno dice, no, pero no voy a tener miedo de nuestro Dios. Bueno, ya entendimos que es respeto, es honra, es devoción. No solo es miedo y temor de que es un Dios, sino también por las razones que debíamos temer, porque también Dios corrige. Debemos tener temor a la corrección de Dios. Debemos tener temor porque Él es creador y es dueño de nuestra vida. Así que el temor de Dios nos aparta del pecado. Otra implicancia, produce obediencia a sus mandamientos. Deuteronomio 17:19, ¿vamos? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. ¿Para qué? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Para que aprenda a temer, ¿para qué aprende a temer? Aprende a temer para poner por obra los mandamientos. Cuando es imposible que una persona pueda obedecer la palabra de Dios si primero no tiene temor de Dios. El temor de Dios nos lleva a la obediencia a la palabra. Porque tenemos un Dios maravilloso que nos habla cada día. Y el temor de Dios es el que nos da esa fuerza para obedecer y nos guía a la obediencia, el verdadero temor de Dios. Salmo 112, verso 1. ¿Promete que no va a dormir? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran
manera. El temor de Jehová no solo nos conduce a la obediencia a la palabra, sino también a que nos deleitemos en esa obediencia, a que nos deleitemos en los mandamientos del Señor. El Salmo 2:11, mire lo que dice. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Nos lleva al servicio de Dios. Nos lleva a servir a Dios, a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, el temor de Dios. Son estas cosas que producen la vida. Cuando vemos una persona desobediente y vemos una persona que anda en sus caminos, que anda en sus deseos, que anda según le dicta el corazón, hace lo que te dice el corazón, dice la gente ahora, es porque no hay temor de Dios en su vida. Debemos buscar ese temor. Y le voy a decir después, lo vamos a leer, cómo tener ese temor. Pero vamos despacito. ¿Sí? Otra cosa, otra implicancia, produce sabiduría. No sé, no entiendo, no sé cómo poner por obra la palabra. Bueno, la Biblia enseña, Job 28:28, mirá lo que dice. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. El temor de Dios es la sabiduría. ¿Qué es sabiduría, hermanos? Sabiduría no es simplemente saber o conocimiento. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra, inclusive memorizar la palabra, y está muy bien, debe ser así. Pero la sabiduría es lo que nos permite aplicar esa palabra. Hay una gran diferencia entre conocer los versículos bíblicos, saberlos de memoria y aplicarlos a nuestra vida. La sabiduría es lo que nos da la gracia de Dios para poder aplicar la Biblia, para encontrar la solución en la palabra, para decir, esto es lo que la palabra dice, por esto pasó lo que pasó, por esto que dice aquí es lo que yo me fue mal, o me fue bien porque hice esto y esto y esto, o voy a hacer esto porque la Biblia dice que me irá bien. Esa sabiduría viene del temor de Dios. Es imprescindible que temamos a nuestro Dios, que no es un juego ser cristiano, que no estamos jugando al Evangelio, es lo que debemos entender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Salmo 111, versículo 10, vamos rápido, más o menos dicen lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y Proverbios 1:7, ¿qué dice? De esta manera, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, ¿por qué le leo tantos versículos? Y usted dice, pastor, dice lo mismo el versículo, pero yo quiero que vos entiendas que la palabra de Dios en Job, que es el libro más antiguo de la palabra, en Salmos, que los escribió David y otras personas, y en Proverbios, que los escribió Salomón y otras personas, todos dicen lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra dice, ante 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Es un principio. Nosotros también en la palabra, cuando buscamos una doctrina, tenemos que buscarla en distintos lugares. No agarrar un versículo suelto al aire y hacer una doctrina. Lo que te estoy diciendo está en la Biblia y se está repitiendo en distintos lugares. Porque toda la Biblia, a pesar de los miles de años de diferencia quizás de un libro a otro, a pesar de que pasaron cientos de años entre un libro y otro, todas fueron inspiradas por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, y todas concuerdan. Y no se contradicen. Entonces, por eso es que leemos varios textos bíblicos para corroborar que en la palabra de Dios esto es importante. Y cuando Dios habla y dice, de cierto os digo, dijo Jesús, es porque es importante, lo dijo el Señor. Pero muchas veces dice, de cierto os digo, está haciendo un énfasis. Cuando Dios repite algo varias veces en su palabra, es porque no es importante, es urgente.
Porque no solo es importante, sino que es urgente, es apremiante. Cuando el Señor repite en su palabra ciertos principios, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque hasta en Apocalipsis leímos sobre el temor de Dios, es porque es importante, es una doctrina fundamental que la iglesia no debe perder y que la iglesia ha perdido y ha tomado más importancia que la palabra de Dios, la psicología, más importancia que la palabra de Dios, la motivación, más importancia que la palabra de Dios ha tomado los gustos o placeres del corazón humano, y entonces la iglesia pierde el temor a Dios, porque es la palabra de Dios lo que debe ser importante en nuestra vida. ¿Estamos acá? Todavía no ha dormido nadie. Vamos rápido. ¿Qué más produce el temor de Dios? El temor de Dios produce un efecto santificador. Otra de las cosas que sucede es que no solo la persona no puede obedecer la palabra, aquella que no tiene temor de Dios no obedece, no solo que no se aleja del pecado o que pierde la oportunidad de ser sabio, sino que tampoco puede santificarse, si lo vemos en negativo. No puede santificarse porque el temor de Dios, aquellos que tienen temor de Dios, producen efecto santificador. Mirá lo que dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Vamos de vuelta. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Está hablando de santidad. La soberbia, la boca... Ponémelo de vuelta, por favor. Mirá el mismo versículo. Cómo el Espíritu Santo es claro, ¿no? Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Está hablando de santidad. El temor de Jehová no solo nos aparta del pecado, sino que nos va santificando. Actúa en la santidad progresiva del cristiano. Usted es llamado a ser santo. Usted tiene un nombramiento de santo. La sangre de Cristo te ha limpiado, te limpia, y delante de los ojos de Dios somos santos. Eso tenemos una posición de santo. Pero a veces nuestra condición no se equipara a esa posición. ¿Lo está entendiendo? Esa condición se va equiparando con el tiempo a medida que nos vamos santificando. Por eso la santificación es progresiva. ¿Están entendiendo? Somos santos, pero vamos santificándonos progresivamente. Y el temor de Jehová es fundamental para esa santificación. Porque sin santidad, dice el libro de Hebreos, nadie verá al Señor. Debemos tener santidad, debemos buscar esa santidad. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. Proverbios 16:6 dice de esta manera. Ahora sí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Perdón, ese ya lo habíamos leído. Segunda de Corintios 7, verso 1. Para que vea que también está en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le dice a los corintios, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Las promesas de la vida eterna. Miles de promesas en la palabra de Dios hay para nosotros. Más, estoy hablando de miles, y de verdad estoy hablando de miles. Según distintos teólogos, algunos dicen que hay 6.000, otros dicen que hay 3.000. Yo estoy seguro que hay más de 1.000 promesas en la palabra de Dios para nosotros. Entonces, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se va perfeccionando tu santidad? En el temor de Dios. Es fundamental que tengamos temor de Dios. Cuando aplicamos el temor de Dios, lo aplicamos a toda nuestra vida. Y nos vamos santificando. Por temor a Dios,
limpiamos nuestra boca, por temor a Dios limpiamos nuestra mente, por temor a Dios obedecemos en nuestro ministerio, cumplimos con nuestro ministerio, cumplimos con la casa de Dios, cumplimos con el Señor, por temor a Dios obedecemos sus mandamientos. Y nos vamos santificando progresivamente, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. ¿Seguimos? ¿Sabe qué trae, aparte de traer un efecto santificador? Trae humildad y sujeción. Este versículo no lo quería pasar por alto, porque es importantísimo. Efesios 5:21, quiero que lo leamos juntos. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Si hay algo que le cuesta al cristiano es someterse. ¿Sí o no? Nos cuesta someternos. Nos cuesta ver a nuestros pares como una autoridad. La Biblia enseña y dice que debemos tener al otro en alta estima, aún superior a nosotros mismos. Entonces nos cuesta tener a un par como nuestra autoridad. Nos cuesta respetar las autoridades. Pero el temor de Dios es la que nos ayuda a someternos. La esposa a estar sujeta a su esposo como cabeza y como autoridad de familia. ¿La esposa qué siente? No, porque es machirulo. Lo que pasa es que en la Biblia hay muchos machirulos. No, el Señor no es un machirulo. El Señor dispuso un orden y dispuso que el hombre sea la cabeza. Entonces el hombre se somete, la mujer se somete a su esposo. Cuando dice, porque pasa que tomamos la palabra muy literal, someterse, y creemos que someterse es ser un trapo de piso. Y eso no es correcto. Le voy a explicar algo. La mujer se somete a la autoridad del hombre. Eso no quiere decir que no puede opinar, que no puede hablar, que no puede compartir. No. Eso está mal entendido y mal enseñado. El sometimiento es en el temor de Dios. Yo cedo la responsabilidad de decidir a mi marido, porque eso es lo que Dios le ha dado, autoridad de decisión, autoridad de conducción al varón. Y cuidado, varón, si vos no cumplís con esa autoridad que Dios te dio. Muchos quieren ser pastores. ¿Saben cuánta gente se desespera por ser pastor? ¿Pastor o pastora? Ay, yo quiero ser pastor. Tengo un llamado. Lo primero que tiene un llamado a ser pastor. ¿De qué ser pastor? Pero quieren ser pastores. ¿No? Pero ¿sabe qué difícil que es tomar decisiones? ¿Sabe qué difícil que es? Y aunque es una pequeña iglesia, ¿sabe lo difícil que es durante estos casi 12 años tomar decisiones sobre las vidas de ustedes? Es una responsabilidad, un peso muy fuerte, muy pesado. Saber que lo que puedas decir puede bendecir o puede destruir. No es algo a la ligera. Y así le sucede al que es cabeza de hogar. Necesita tomar decisiones y muchas veces no es fácil. No solo es difícil para la mujer ceder esa autoridad a su esposo y someterse en el temor de Dios, sino que también le es difícil al varón. Y el varón tiene que someterse en el temor de Dios. ¿A qué? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la obligación que dice la palabra? ¿Qué tiene? Tiene que suplir y proveer para su casa. Tiene que luchar para ser aquel que conduzca al bienestar a su hogar. El que provea. El hombre tiene que ser y tiene que tener eso, de luchar para proveer para su casa. Y usted me dice, bueno, pastor, hoy la pastora gana más en el negocio que lo que gano yo en el auto. Me da bronca, che. Pero me supera ampliamente. Pero no por eso yo me quedo en casa y digo, bueno, trabaja vos, ¿verdad? Y me acuesto a dormir. No, hermano. Sigo trabajando. Y sigo proveyendo en todo lo que me dé la fuerza. Volvamos a la autoridad y a someterse, ¿no? En el temor de Dios. Nos da humildad
y nos da la oportunidad de sujetarnos el temor de Dios. Una persona que no se sujeta a las autoridades no tiene temor de Dios. Que no respeta a las autoridades no tiene temor de Dios. Simple, tan simple como eso. Porque uno lo hace por temor a Dios. Que Dios depositó, delegó sobre una persona una autoridad. Si yo no respeto al policía que está en la calle, por más que usted pueda pensar que le cae bien o mal la policía, pero Dios, dice la palabra en Romanos, que delegó sobre esa persona una autoridad, la cual debemos respetar. No porque nosotros nos caiga bien o mal, sino por temor a Dios. Entonces, ¿trae o no el temor a Dios? Produce en nosotros sujeción a la autoridad. El hombre también debe sujetarse a las necesidades de sus hijos. Los hijos a los padres. Si los hijos no obedecen a los padres, son rebeldes a sus padres, lamentablemente no hay temor de Dios en esos chicos. Y nosotros debemos enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y no lo quería dejar pasar por alto. Y Deuteronomio, capítulo 17, verso 18 al 20, lo podemos leer, la segunda vez que lo leemos, pero lo quiero volver a leer, porque aquí están las instrucciones para un rey. Dios les da las instrucciones a un rey. Dice, cuando tengas un rey, va a hacer esto, esto y esto. Y entre todos esos vamos a sacar varias cosas, entre estos versículos. Y habla del rey. Y cuando se siente sobre su trono, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. O sea, seguimos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las cosas, las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dame uno más. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. El temor de Dios hace que nuestro corazón no se eleve sobre nuestros hermanos. Cuando nos sentimos más que nuestros hermanos, cuando tratamos a nuestros hermanos como que son inferiores, como que lo que hacen es menos importante que lo que hacemos nosotros, que no tiene valor el ministerio de nuestro hermano o lo que hace o la vida de otra persona, es porque nuestro corazón se ha elevado porque no tenemos temor de Dios. Pero cuando tenemos temor de Dios, nuestro corazón no se eleva sobre nadie. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que mis predicaciones últimamente no son de las que te hacen saltar de alegría del asiento, pero creo que estás aprendiendo algo. La importancia y lo que produce en nosotros, produce humildad y sujeción a las autoridades. Ahora, otra cosa que produce, Salmos 22, versos 23 y 25, produce adoración. Decí conmigo adoración. Muy bien, lo ponemos. Salmos 22, verso 23, no sé si lo tenemos ahí, se me fue el proyector. Ahí está, 22, verso 23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, alabarle y glorificarle. Y el verso 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. La gran congregación para David era la gente que le temía. La gran congregación para David era la gente que tenía temor de Dios. Así es para Dios. Cuando tenemos temor de Dios, formamos parte de su congregación y le alabamos. Recibe la adoración de su pueblo cuando su pueblo le adora con temor y temblor. Cuando tiene temor de ofender a Dios.
cuando camina en ese temor. ¿Cuántos alaban su nombre? Todas estas cosas produce el temor de Dios. ¿Sí? Ahora, usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago para tener, para tener temor de Dios? Alguien en esta mañana o en estas reuniones, en esta serie que hemos tenido, ¿sentiste en algún momento que te falta el temor de Dios? Con toda sinceridad, ¿han sentido alguno de ustedes? Yo cuando recibí este mensaje me di cuenta que me faltaba temor de Dios, que había perdido mi temor y mi reverencia a Dios. Y que no porque estemos en una era moderna y porque la iglesia haya entendido muchos de otros factores, que temor de Dios no es una corbata o que temor de Dios no es una cierta vestimenta o un cierto tipo de religión, que temor de Dios es respeto, es devoción. Me di cuenta que me está faltando el respeto a mi Dios, a alguien que dio la vida por mí, que lo hizo todo por mí. Ahora, ¿cómo tengo temor de Dios? ¿Cómo alcanzo a tener temor de Dios? Vamos otra vez a Deuteronomio, capítulo 17, verso 18. Porque cuando Dios le habla, lo vamos a volver a leer, cuando Dios le habla sobre las leyes de un rey, le dice de esta manera: y cuando se siente sobre su trono, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de la ley. Él tenía que tener una copia de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos tienen Biblia en su casa? Algunos todavía no se han comprado la Biblia y tienen años en la iglesia. Hará una copia para sí de esta ley, del original, que está en la ciudad, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Sí? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. ¿Cómo se obtiene el temor de Dios? Leyendo la palabra. ¿Saben cuál es el problema grave que tiene hoy la iglesia? Que no lee la Biblia. ¿Saben por qué muchos cristianos son engañados? Porque no leen la Biblia. ¿Saben por qué se tragan todas las profecías falsas? Hay verdaderas, pero hay muchas falsas. Hay más falsas que verdaderas. ¿Saben por qué? Porque no leen la Biblia. ¿Querés que Dios te hable? Lee la Biblia. Ahí Dios te va a hablar. Dame una palabra. Y la Biblia ni equivocado la agarra. Miles de cristianos andan atrás del profeta corriendo a ver si le va a dar una palabra. Y se van desilusionados si no les da una palabra. Pero amigo, abrí la Biblia, ahí está la palabra. Porque no está del otro lado del mar, ni está en el cielo para que digas quién irá y me la traerá. Ahí está la palabra, en tu corazón, dice la Biblia. Es que Dios te va a hablar a través de la palabra. Es la palabra la que te va a santificar, es la palabra la que te va a transformar. Es la palabra la que te infunde temor y te hace sabio. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El temor de Jehová es limpio, que purifica el alma. ¡Ah! Tremendo, hermano. Es la palabra. Pero debemos leer la palabra de Dios. Todos los días debemos escudriñar la palabra de Dios. Hacete un tiempo, en el auto, mientras estás trabajando, en tu casa, cuando todos duermen, cuando nadie te ve, agarrá la Biblia y léete un capítulo por día, 2 capítulos por día, 3 capítulos por día. Como una serie de Netflix. Agarrá y ta. ¿Viste cuando empezás y no querés terminar y hacés la maratón? Hacé una maratón de Biblia, ¿qué te parece? Aleluya. Maratonía entre los libros de la Biblia. 1 de Juan, 2 y 3 de Juan. ¡Ja! Son cortitos, hermano, si no leemos eso. Voy a leer el libro más largo de la Biblia, Filemón. Abdías. Una página tiene. Y no la llena. Alabado sea el Señor.
Si usted no lee la Biblia, no se queje. Dios no me habla. Si no leemos la Biblia, no te va a hablar. Para que aprenda, dice, que se haga una copia de la ley. Yo, por si las dudas, tengo como 10 Biblias en mi casa. Vas al baño y una Biblia. Vas a la parrilla y una Biblia. Es un chiste, no es así. Tengo un montón de Biblias, sí, es verdad, pero no están repartidas en todos lados. Pero podrían, ¿eh? Podrían estar. Entonces vos vas al baño, prefiero leer la Biblia antes que leer el periódico. Está bien. Alabado sea el Señor. Para que aprenda a temer a Jehová tu Dios. Pastor, ¿cómo crezco en la fe? Lea la Biblia. La fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Hay que leer la palabra para que aprenda a temer. ¿Cómo viene el temor de Dios a tu vida, a mi vida? Leyendo la palabra. Busque la palabra, escudriñe la palabra, los significados de las palabras. Entonces vamos a encontrar en la palabra del Señor el temor de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a ver las recompensas. ¿Qué les parece? Vemos las recompensas de aquellos que temen a Dios. ¿Sí? Mire, ¿qué recompensas hay para aquellos que andan en temor de Dios? Bueno, Proverbios 22, 4. Dice de esta manera. Decilo conmigo, a ver, ¿lo podemos leer juntos? Riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Míralo al que está al lado y decirle, Dios te va a prosperar si andas en el temor de Dios. Prosperidad, hermano. Seremos prosperados. ¿Por qué? Porque el temor de Dios nos va a hacer obedecer la palabra. Y dice la palabra, nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vamos a ser prosperados. Esto no quiere decir que mañana usted va a tener un 0 kilómetro en la puerta, pero usted va a ver cómo Dios le prospera. Nosotros vamos a ver cómo Dios nos va prosperando, así como prospera nuestra alma. ¿Vieron? Eso es lo que dice el apóstol Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, en todas las cosas seas prosperado, así como prospera tu alma. Si en nuestra alma prospera el temor a Dios, y andamos en temor a Dios, nuestra alma va a prosperar. Y al prosperar nuestra alma, todo lo que está alrededor es bendecido. Todo es bendecido. Todo, hermano, es bendecido. Lo segundo, recompensa, provisión. Salmos 34:9. Mire qué linda promesa del Señor. Teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A veces alguno me dice, pastor, pero no puedo comer asado todos los fines de semana como hacía antes. Bueno, ¿pero te falta de comer? ¿No hay un pan duro? ¿Una taza de milanesa? ¿Acaso para comer? ¿No siempre Dios provee? Siempre habrá provisión para los que temen a Jehová. Dice la palabra, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que temen de Jehová no les falta nada. ¿Cuántos alaban su nombre? Los hijos del Señor siempre habrá provisión a aquellos que le temen a Dios. Mire, Salmo 111:5. 111:5 y después vamos a ver otro. Dice, ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Ha dado alimento, Él será nuestra provisión. Cuando tenemos temor de Dios, a veces el Señor dijo de esta manera, no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas tened temor de aquel que puede tomar el alma y echarla al infierno. ¿Quién es ese?
Dios. Porque muchos de nosotros, por ejemplo, quizás hoy estemos con miedo. Miramos el noticiero y estamos con miedo. No que Milei, no que la economía, no que el dólar. Y estamos con miedo, hermanos. ¿Qué va a pasar? Mire, yo estoy pensando en abrir otro negocio. Porque mi economía no depende de Milei, no depende de Argentina, no depende del Mercosur, no depende del mundo, depende de Dios. Porque mi economía depende del Señor. Porque mi economía depende de aquel que es mi provisión. ¿Me está entendiendo? Porque todos mis cabellos están contados. Porque no muere una paloma o un gorrión sin que Dios lo sepa. Porque no podemos, por más que nos esforcemos, añadir 45 centímetros a nuestra altura. Porque todo depende de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Él es nuestra provisión. No temas a este mundo, no temas a lo que pasa en este mundo. Sé sagaz e inteligente, teme a Dios, orá a Dios, busca al Señor, busca la provisión de parte del Señor. Yo he visto personas depender simplemente teniendo hijos, no teniendo marido, no teniendo quien les sostenga, poder criar a sus hijos. He visto personas sostenerse solo por la gracia de Dios, por la provisión de Dios. ¡Aleluya! Yo lo he visto. Iglesia, no quiero... no es que no quiera, no deseo, no quisiera que el diablo te engañe y te tenga atemorizada pensando, iglesia, ¿qué va a pasar mañana? Porque el mañana está en las manos del Señor y Él es nuestro proveedor. Solo preocupémonos por temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y Dios será nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 14, 26 y verso 27. ¿Sabe qué? La recompensa es que Él nos va a dar confianza y vida. No solo nos va a dar prosperidad y provisión, sino que también nos dará confianza. Una vida confiada en el Señor. Y vida eterna. Proverbios 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Aquel que teme a Dios está confiado como un león. Porque sabe con quién camina. Ya no te importa. Hola. ¿Saben qué es confianza? Es que no te importe lo que dice el vecino. Que no te importe lo que opinan de vos. Que no te importe lo que están diciendo. Que no te importen las maldiciones que echaron sobre tu vida. Que la gente que opina y dice pavadas. No, porque tu confianza está en el Señor. Tu confianza está en el que tiene poder para cambiar todas las cosas. La fuerte confianza, una vida confiada, una vida en paz, una vida sabiendo que con nosotros camina un poderoso gigante. Hermano, a veces nos olvidamos que tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que sigue haciendo milagros. Tenemos un Dios que sigue poniendo delante de nosotros un escudo que nos rodea con un cerco de fuego. El diablo le dijo a Dios, vos me decís de Job, que es tu siervo amado y todo. Pero sí, si pusiste un cerco de fuego alrededor, si le cercaste para que no lo toque, eso es lo que Dios hace con tu vida. Constantemente hay un cerco de fuego que no le permite al diablo tocarte, ni aunque sea un cabello. Nada puede tocarte el enemigo, porque Dios no se lo permite. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso. La muerte, ¿cuántas personas salen y no vuelven? Hoy me contaban de un hombre. Salió, puso en marcha el auto y lo sacó para afuera. Entró a tomar un café mientras el auto calentaba y el auto quedó encendido porque él no volvió a salir. Murió tomándose un café. Pero usted se levanta, va a trabajar y vuelve. Y Dios nos guarda. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Alguien tiene que alabar a Dios. Dale un aplauso fuerte a ese Señor. ¡Aleluya! Proverbios 10, 27. Vamos a Proverbios 10, 27, por favor.
Qué linda es la palabra de Dios. Mire que dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Hay personas que se preguntan, ¿no? ¿Por qué la vida del ser humano a veces se corta tan rápido? Y a veces porque somos muy autodestructivos y nos autodestruimos a nosotros mismos. Todo lo que hacemos, muchas veces, comemos mal, yo primero, todo lo que nos hace mal es lo que nos gusta, ¿sí o no? Todo lo que es malo para el cuerpo nos encanta. Nos gusta fumar, nos gusta tomar, nos gusta drogarnos, a los seres humanos estoy hablando, ¿no? Después se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué los días de los impíos son acortados? Pero cuando viene el temor de Dios, cuando digo nos gusta, digo los seres humanos que no conocen a Dios. No se crean que el pastor anda haciendo esas cosas. Dejá ese chiste que después los tengo que cortar cuando subo la prédica. No, si algunos me ven, me han visto trabajando, ya lo vi, pastor, desde el colectivo lo vi. No hay nada que ocultar, hermanos. No hay nada que ocultar. Gracias al Señor. Hasta ahora no hay nada que ocultar. Porque el temor de Dios nos ayuda a andar como a Dios le agrada. Entonces el mundo se pregunta, ¿por qué los días de las personas son acortados? Porque los seres humanos le hemos dado la espalda a Dios. Porque nos acordamos de Dios cuando todo nos va mal. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. La tendencia del ser humano es, cuando las cosas andan mal, ¡ay Dios! Pero cuando las cosas andan bien, ¡ay, me siento bien! Me voy de vacaciones, no voy más a la iglesia. Me olvido del Señor. No leo, no oro. Pero cuando las papas queman, ¿cómo agarramos la Biblia? ¿Sí o no? Urgente a la oración. Horas de rodilla. Y el Señor se debe preguntar, ¿no? Era fácil lo tuyo, eran unos par de problemas y ya está. Dios nos bendiga, amén. El temor de Jehová nos dará largura de días, dice la palabra. El temor de Jehová te da vida. ¿Y sabes por qué te da vida? Porque te da vida eterna. Porque vamos a tener vida eterna con el Señor. Miren, una más, les irá bien a los que tienen temor de Dios. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 8, verso 12 y 13. ¿Cómo están anotando, no? Pobre el del proyector. Usted no sabe la cantidad de versículos que le pasé. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, y aun si le fuese bien, porque algunos pecadores viven muchos años, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Los que temen ante su presencia. Les irá bien. Es promesa de Dios. Mirá al que está al lado y decirle, si tenés temor de Dios, te va a ir bien. Si tenés temor de Dios, te va a ir bien. No tengas miedo a los que temen a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice Romano. Lo dice de otra manera. Pero los que aman y temen a Dios, las cosas les irán bien. Quizás por momento, a pesar de todo lo que te pasa en la vida, quédate tranquilo, tranquila, que si el temor de Dios está en tu vida, si obraste y caminaste en el temor de Dios, Dios siempre dará una salida. Dios siempre dará la victoria. Dios siempre, porque el que en Él confía no será avergonzado, dice la palabra. ¿Cuántos creen en Él? ¡Aleluya! Y por lo último, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo estamos hoy con los teléfonos? ¡Aleluya! Serán librados y perdonados como un tesoro. Mirá lo que dice Salmos 33, 18 y 19, y ya estoy terminando, milagro del Señor. He aquí el ojo de Jehová, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Qué estoy leyendo mal? He aquí el ojo de Jehová, ¿está bien?
sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Serán librados de la muerte. Muchos de nosotros, quizás, y espero que así sea, podamos un día, en un abrir y cerrar de ojos, ver a nuestro Señor regresar y ser librados de la muerte, porque vamos a ser transformados en cuerpo de gloria y así, vivitos como estamos, vamos a entrar en la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando la muerte aceche tu vida, acordate, Señor, yo camino en tu temor y tú me prometes librarme de la muerte. Cuando el enemigo diga te voy a destruir, cuando el enemigo diga voy a destruir tu casa, voy a destruir tu familia, voy a destruir a tus hijos, recordale, yo ando en tu temor y tú me dijiste hace un ratito, y esperanza tendrán sus hijos. Así que no vas a destruir a mis hijos, porque esperanza habrá en mis hijos a causa de que anduve en tu temor. ¡Aleluya! Y voy a terminar con este versículo. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Voy a terminar con este versículo que me fascina y lo leo miles de veces. Y dice de esta manera: ¿por qué dije aquí que seremos librados y perdonados como un tesoro? Por este versículo, Malaquías 3, 16 y 17 dice: entonces los que temían a Jehová. 1, 2. Voy a leer de vuelta. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Viste? Tenés que mirar al que está al lado y decirle, ¿viste? Cada uno. Y Jehová escuchó y oyó. Es decir, escuchó y prestó atención el Señor. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Momento. Acaba de decir Dios, escuchá, hace unos versículos antes, 3:10 leyó Gastón: hace alimento en mi casa, traigan al alfolí los diezmos y esto y lo otro. Le hablaba al pueblo de Dios: acuérdense de mi casa, que está destruida. Y entonces los que temían a Jehová dijeron: che, es verdad, tenemos que hacer algo por el Señor. Temían a Dios y hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová oyó. Cada vez que hay temor en tu vida, Jehová oye tu oración. Cuando tu oración es con temor y cuando tu oración y tu vida es en temor de Dios, Dios oye tu oración, tu deseo, tu anhelo de agradar a Dios, de servir a Dios, de caminar en temor. Y Jehová oyó. Dice, y fue escrito, le dijo a los ángeles, traigan un libro, escriban esto va a quedar escrito. Todos los que teman y se acuerden de mí y piensen en mí por el temor que habita en ellos, escriban en un libro porque me quiero acordar de ellos. ¿Cuándo se iba a acordar Dios? Mira, dame el otro versículo. Y dice así, y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes serán especial tesoro? Aquellos que teman a Jehová. Aquellos que caminan en su temor, que piensan en su nombre, que piensan en qué le agrada a Dios, que piensan en cómo puedo mejorar y agradar a mi Señor, cómo puedo traerle al Señor complacencia. Serán para mí especial tesoro, dice el Señor. Ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ese es el temor de Dios. Eso hace el temor de Dios. Esa es la recompensa. Serán para mí especial tesoro. Quiero que sepas que cada vez que caminas en el temor de Dios, que temes a su nombre y que pensás a su nombre, Dios lo escribe y lo recuerda. Él dijo antes de irse: hagan esto en memoria de mí.
Bueno, Él también, dice la palabra que te tiene esculpido. Acá te tiene tatuado, dice. A Jerusalén la tengo tatuada en la mano y la veo todos los días, veo sus muros. Aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Cuántos alaban el amor de ese Dios? Cuando tememos a su nombre, Dios se goza y somos especial tesoro delante de su presencia. Te invito a que te pongas de pie, por favor. ¡Aleluya! ¿Cuántos bendicen su nombre? Vamos a orar.